muchos estudios hay que radiografían su crecimiento, su economía, sus costumbres o su religión, pero en China existen otros agentes del cambio y de estos fenómenos que viven en la sombra. Mujeres emprendedoras es un libro fascinante que Julia Pérez Cerezo, hoy con nosotros en Periodista Digital, ha decidido indagar en lo más profundo de estas mujeres que en una sociedad tradicional y estructuralmente machista y sin una preparación como la que tenemos aquí han llegado a lo más alto y son cosechadoras de éxitos impresionantes que no conocemos a este lado de Occidente. Bueno, tenemos la suerte, como he dicho antes, de contar hoy con nosotros en Periodista Digital a su autora, Julia Pérez Cerezo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Xi Jinqi, que es la presidenta de la Asociación de la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras en China, y que, como dice Julia en su libro, sin ella no hubiera sido posible el libro y las historias, gracias a que ella fue la que proporcionó los nombres y los contactos de esas 15 emprendedoras que le ponen nombre a este fenómeno que describimos en el libro. Y bueno, lo primero de todo que quería preguntarte a ti, Julia, es que, bueno, como cuentas, tú llegas a China en enero de 2004 sin tener ni idea del idioma, con una maleta, fascinada con el modo de emprender de estas mujeres y de esta generación tan fascinante, pero ¿cómo comienza el reto? ¿El mío? Pues efectivamente así, llegando con una maleta sin conocer a nadie y francamente con un choque inicial que es normal, en el que dices, bueno, ¿dónde me he metido yo sola? Porque no me ha mandado nadie, en un Pekín que es muy peculiar, porque Pekín es un sitio maravilloso para conocer de verdad la raíz de la cultura china y además para poder aprender mandarín, porque se habla, como dice la señora Xi Jinping, que ella habla de esa manera, se habla un mandarín muy puro y muy, podemos decir, académicamente correcto. Pero por otro lado, donde hay un tiempo que es absolutamente desastroso, en invierno súper seco, frío, y bueno, así empezó la andadura mía, en la que tras una vuelta por todo el mundo internacional allí, incluidos los españoles, o sea, todos los expatriados, cámaras de comercio, etcétera, etcétera, y mi concentración y digamos, incluso cuando hacía eso, lo que iba intentando era llegar al mundo chino. Entonces, bueno, fue como de eslabón en eslabón, como describo en el libro. Sí, que lo que dices es que de alguna manera cuanto más dentro estás de China, más extranjero te sientes. Sí, cuanto más vas conociendo, menos vas conociendo. En la primera etapa todo es aprendizaje, lo cual en la primera etapa sientes menos esa sensación, pero fue precisamente en este proceso como yo enlacé con la All China Women's Federation, o sea, la Federación de Mujeres Chinas, y esta federación tuve la suerte, yo llevaba 2 meses allí, de que me invitara la directora internacional de entonces, era el año 2004, a dar una ponencia en la sesión plenaria de una conferencia internacional que había de emprendedoras, la conferencia internacional que ese año se hacía en Pekín. Entonces, esa conferencia fue en septiembre, yo acepté, por supuesto, el reto de dar la ponencia. Allí me encontré, para entonces ya llevaba, claro, pues cerca de 9 meses en China, con algo que yo no había visto jamás. Yo había ido con 22 años y medio de experiencia profesional a China, tenía ya más de 23 cuando pasó esto. Había sido empresaria desde el año 90, había tenido muchísimos negocios con todos los países europeos, con Estados Unidos, había incluso sido socia en empresas, había tenido socios americanos aquí en mi empresa, se lo había vendido mi empresa a unos americanos, o sea, que tenía un rodaje internacional muy grande. Y cuando vi, sin embargo, a pesar de todo el tiempo ya que llevaba de conocimiento de la propia China, lo que era la emprendedora china de cerca, la mujer china a nivel de hacer negocios, me quedé absolutamente sorprendida diciendo, esto yo no lo he visto nunca en ninguna otra parte del mundo. Y entonces la reacción mía fue, esto se lo tengo que dar a conocer a Occidente, porque hay un secreto detrás de este desarrollo económico chino que claro, poco a poco cada vez he ido percibiendo más, que es la propia clase empresarial china, no es el gobierno ha hecho su papel, pero en realidad el gobierno sin chinos no hubiera hecho nada. Y luego, ya dentro de ese segmento todavía más desconocido, o de esa parte más desconocida, es el papel de la mujer. Y de esta generación, que bueno, no hablan, por supuesto, inglés. No sabían nada del mundo capitalista, no tenían ni idea de lo que era una cuenta de resultados, no sabían de gestión de personas, y siguen muchas veces sin saber, y sin embargo tienen unas cualidades a las que nosotros a veces hemos puesto etiquetas y no llegamos a igualar, como por ejemplo inteligencia emocional.
Unos valores que están olvidados aquí. Es intrínseco. Por ejemplo, la manera incluso de tratar al personal. Nosotros, las empresas occidentales, cuando se va a China, se tienen unas tasas de rotación tremendas. Y los chinos tienen sus equipos muchas veces directivos los mismos que han creado desde el principio. Entonces, nosotros decimos, tratan a la gente de una manera paternalista, pero luego el resultado, o sea, lo que llamamos en Occidente el resultado, es que su manera de gestionar se les traduce en prácticamente cero de rotación. Hablo de personal chino, mientras que nuestra manera de gestionar es unas tasas del 20% para la alta dirección, 12% para la dirección media. Luego hay valores que ellas tienen intrínsecamente. Sí. Sí, que es lo que decía en el libro, que muchas de las personas de las que habla usted en su libro y a las que entrevistó dicen que de alguna manera el secreto de que sus empresas y sus negocios funcionaran tan bien es que no se olvidan de cuidar a la persona que trabaja en la fábrica, involucrarse en su vida, que es lo que aquí de alguna manera pues tenemos olvidado, ¿no? Correcto. Y eso particularmente las mujeres. Eso las sí mujeres, claro. La diferencia entre la mujer y el hombre en cuanto a la mujer emprendedora china y al hombre es que la mujer tenía eso, esa inteligencia emocional que nos explica ahora. Bueno, a las dos quería preguntarles cuántos estereotipos y cuántas barreras se rompen al leer emprendedoras chinas, porque de alguna manera a este lado en Occidente tenemos el concepto de China, yo creo que igual un poco más de las zonas rurales, ¿no? De matrimonios concertados, de machismo súper arraigado, cosas que evidentemente si siguieran vigentes estas mujeres no hubieran llegado a donde han llegado. Entonces, ¿cuántas barreras y estereotipos se rompen a la hora de leer este libro, de conocer a una emprendedora china? Ta shuo, gan ye ben shu, gen dian la, ye ben shu de neirong, shuo hen duo shi qian, dui xi fan ren, shi xin da shi qian. 西方人觉得，比如说，女人在中国还不工作还他们跟以前在农村差不多的情况，他们觉得还是男的的管理，是这种的想法，有很多不了解的事情在这里，感觉文书一会儿。他说肯定了了解情况不是我们以前想的情况，现在的情况是完全不一样的。那么他想问一问，一个西方人感觉文书的时候，他会了解什么事情？他会了解现在中国女企业的情况是什么样的情况？问你。你觉得干了以后？我认为这个胡利亚最有发言权了。你应该说。对，你介绍给西方人的时候，他也问我，但是他想你说我也说，他想我们两个说。我觉得中国的女士们哈，她们有一个愿望，就是要实现自身的价值。实现我自己的价值。我生来是有价值的，是有使命的那么我要在我这一生把我这人生的价值表现出来。那么我作为一个成功的女企业家，那就说表现出了我的人生价值的实现了。这就是我的愿望。在这个同时呢，女企业家们，每天还要大概要拿出，一般的都是要用2个小时左右的时间，照顾他们的老人，自己的爸爸妈妈，丈夫的爸爸妈妈，那个就是还有自己的孩子，他们每天要教育自己的孩子，送孩子上学校。接孩子从学校回来，这都是他们的任务。所以，怎么说呢？中国女企业家在成功的做生意的同时，他们在家里头还是贤妻良母，这是中国话，是丈夫的好的妻子，是孩子的好妈妈，是爸爸妈妈的
好女儿、好儿媳妇啊。是这样。Dice que lo que estas emprendedoras evidentemente todas comunican, por un lado es la capacidad de poder hacer ellas cosas, o sea, de no solamente pensar las cosas, sino actuar y de poner en marcha iniciativas y la capacidad de autosuficiencia, sería en español, vamos a decir. Pero luego también, en paralelo, y está ligado con lo que yo decía antes de la inteligencia emocional, y también con el hecho de que, bueno, el libro lo prologó Nuria Chinchilla, que tanto habló de los temas de conciliación, que yo digo siempre es una conciliación a la China, pero bueno, a la China, que es diferente a la nuestra, porque en China se trabaja 365 días al año y 24 horas al día si necesario, ¿no? Pero es cierto que ponen lo que ella decía, ¿no? Siempre dice, encuentran, a pesar de lo ocupadas que estén y de todo el esfuerzo que tengan que hacer, encuentran siempre diariamente como unas 2 horas al día para ocuparse de toda esa otra parte también personal, como es los padres, ir a visitar, que eso por ejemplo lo hace también mucho, es una parte de contribución del emprendimiento, los emprendedores chinos y en particular las emprendedoras, al aspecto social en China, visitar a gente mayor, ocuparse, decía, por supuesto también de los hijos o del marido, es decir, es combinar muy bien esa faceta de, bueno, yo soy capaz de económicamente ser autosuficiente, pero no he perdido mi parte humana de ser capaz de hacer todo. Y esta generación, desde luego, es así. Pues a raíz de eso te quería preguntar, leyendo el libro he visto que muchas de las emprendedoras chinas, para poder mantener sus matrimonios y sus vidas familiares, tuvieron que de alguna manera renunciar a su faceta empresarial de líder, de mujer emprendedora, cuando llegaban a casa, porque los maridos, de alguna manera, por el machismo que tienen tan arraigado, no asumían el papel de liderazgo de la mujer dentro de su casa, es decir, de alguna manera apagar esa parte de sí mismas para convertirse en la mujer y la esposa y la madre entregada y someterse voluntario e involuntariamente al yugo marital, porque si no el marido, pues en muchas ocasiones, de hecho lo hemos leído, han tenido que acabar dejándolo o no lo han aceptado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tienen que sacrificar estas mujeres, estas chinas emprendedoras, sus vidas, sus matrimonios, para poder sacar adelante sus empresas, ¿no? Pues, en una sociedad que es tan machista. Pues hay de todo. O sea, vamos a ver, lo primero, la matización en cuanto a sociedad machista. Si hablamos del aspecto que se deja intuir en el libro, que es lo que sería tengo dinero y puedo tener amante, por ejemplo, deja en el libro. En eso y que esté Asia, socialmente bien visto. En eso Asia es, bueno, pues un poquito peor, vamos a decir, porque también hay en Occidente que Occidente. Un por poquito supuesto. Más permisiva que Occidente en ese tema, que sobre todo se le permite en público y sin ningún... llevar al amante a los actos sociales. A los hombres y no a las mujeres. Justo. Entonces, en ese aspecto sí podríamos decir es machista. En el aspecto del trabajo, China no lo es, en absoluto. Y lo que sí que pasa con esta generación, y eso es muy importante, es que lo que ellas dicen que han tenido que hacer, o sea, que no han tenido que hacer, no, que hacen espontáneamente, de llego a casa y cuando llego a casa me transformo en esposa, en esta generación no es realmente, es más un tema de inteligencia emocional que un tema de machismo y de sometimiento, efectivamente. No ese es el enfoque. El enfoque es yo para tener... vamos a ver, los chinos tienen una cosa que es muy importante, que se dice en el libro, que es, y por eso hay veces que hay situaciones de matrimonios que desde el punto de vista occidental veríamos como matrimonios que no funcionan, o sea, que son muy neutros, y sin embargo se mantienen porque para esta generación china, el tener un hogar feliz, es decir, un hogar que sigue unido, es sinónimo de que los negocios van a ir bien. Ha ido siempre asociado. Esa es asociado. otra cosa que quería preguntarte. ¿Por qué un matrimonio roto puede dar lugar a un...? No se enfoca así, es estar... O sea, es que eso dice mucho sobre lo que yo, bueno, pues enseño, comunico,
Incluso ahora poco a poco hay una web muy reciente que he empezado, que es chinaentrepreneurs.org, que de momento está centrada en el libro, pero como también hay un segundo libro, sí, va a evolucionar. Y es para ir un poco comunicando todo ese tipo de factores. Y luego también cuando hay cursos puntuales, que lo hago, que es para entender todo lo que pasa en China, hay que cambiar la manera de enfoque. Entonces, que lo enfocamos con nuestros ojos, no lo podemos entender. Porque sigo con lo que hacen en casa. A veces hay personas digamos, del lado nuestro occidental, que decimos, esta persona tiene unas habilidades, una astucia que llamamos, por ejemplo. Bueno, pues eso que aquí llamamos astucia, que con sus matices también, pero lo podemos llamar inteligencia emocional muy elaborada, es decir, que sabe lo que hay que darle a cada uno. Entonces eso hace que si tú tienes a tu marido, ¿cuántas veces ha pasado? Y nos puede haber pasado a todos, que dices, pero qué tontería, si una situación podía haber funcionado o seguir funcionando perfectamente, solamente con haber dado lo que dices, como un empleado, una palmada en la espalda, diciendo, pues qué guapo eres y qué bien lo haces, aunque sepas que yo lo hago mejor que tú. Entonces, eso es un poco el tipo de tratamiento que muchas emprendedoras saben hacer. No, es cierto que no todas lo han sabido hacer. Y es cierto que también en esta generación hay un porcentaje de divorcio. Porque también todo tiene un límite. Hay veces que dicen, bueno, no me merece la pena el esfuerzo que tengo que hacer de inteligencia emocional para compensar eso. Porque sí es cierto que generalmente no se acepta, como pasa aquí, el hecho de que la mujer esté por encima. Aunque veamos más situaciones, y hay situaciones inclusive, se menciona algo en el libro, que esas no las ves aquí, de que realmente la que gana el dinero es ella. Es la mujer. Ellos hasta lo gastan. Hay alguna, la emprendedora sí, anónima que aparece ahí, es que es claramente eso, yo sé ganar el dinero, mi marido sabe gastarlo. Pero también hay otro ejemplo, por ejemplo el de Chempin, que el matrimonio funciona, y además es un matrimonio que funciona bien, que se les ve funcionar bien. La empresa funciona porque cada uno ha cogido un papel y ella es la CEO y él es el director general y los roles son así y es como realmente saben funcionar bien así. Pero también es cierto, como dice en el libro, que él dice si yo hubiera tenido... O sea, él es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que esa combinación es perfecta para funcionar. O sea, tienen que hacer eso en la empresa porque él no sabe hacer lo que sabe hacer ella y viceversa. Pero él dice, si hubiera podido no hacer esto, si yo hubiera podido estar en una situación en la que mi mujer no fuera mi jefa, yo no lo habría hecho. O sea, no quiere decir que a mí me guste esta situación. Que es lo mismo que dice también en su libro, que bueno, resulta un poco paradójico, ¿no? Hablando de China como una sociedad, al menos, y voy a batizarlo, tradicionalmente más machista que España, que aquí todavía tenemos retazos del machismo que también hemos sufrido y que en las casas tampoco se acepta igual que sea la mujer la que tenga el peso económico del hogar y sea el hombre el que, vamos, que de alguna manera seguimos teniendo el esquema de que es el hombre el que lleva el pan a casa y la mujer la que se ocupa de las responsabilidades domésticas, ¿no? Entonces, que eso en China, que es lo que me llamó la atención en el libro, que dice pues que de alguna manera sí que tienen más asumido que pueda ser la mujer la que lleva el pan a casa y sea el hombre el que se quede en casa para luego gastar el dinero, que sería como exacto, lo contrario a lo que pasa aquí. Y que aquí seguimos sin aceptar efectivamente, salvo... Hay casos para todo, pero que sí que es cierto. Hay una parte de inteligencia emocional ahí de los dos lados, también diría, que por ejemplo la de ellos no se menciona tanto, pero hay situaciones, algunas se cuenta aquí, donde es que no es que él gaste el dinero, no es ese, o sea, se lo doy para que se lo gaste, sí. Eso lo hay. Pero hay otras que es, no, yo se lo doy a él a que él lo gestione. Él lo administra y yo lo gano. Es como reconocerle que aunque, bueno, lo he ganado, yo te estoy dando un papel diferente, te estoy permitiendo que hagas algo. Y eso es inteligencia emocional de las dos partes de esta generación, que ha ayudado infinito a la economía china, porque si es cierto que te da un equilibrio, o sea, lo que ellos dicen en el fondo de para los negocios es bueno, lo único que significa es que da un cierto equilibrio emocional, y ese equilibrio emocional te permite, claro, que tú te puedas concentrar mucho más, pues en este caso, en la parte del negocio, de sacar adelante, de ser líder, etcétera, etcétera. O sea, que es muy inteligente. Les ha ayudado mucho, por lo menos, esta generación.
Bueno, quería preguntaros sobre la perseverancia. Es una palabra que se repite 50 veces a lo largo y ancho del libro y bueno, esa perseverancia del trabajador chino, ya no solo la emprendedora, lo podemos ver aquí en España, ¿no? Es un ejemplo claro de personas que trabajan 365 días al año, 12 horas al día, que no cierran si hace falta. Entonces, perseverancia dentro y perseverancia fuera. ¿Cómo influye esa perseverancia para que China esté en la posición en la que está? Que de hecho unos dicen que va a ser la potencia económica del futuro y otros consideran que ya lo es en el presente, ¿no? Que de alguna manera está comprando la deuda de los países que estamos en la cuerda floja. Entonces, ¿hasta qué punto es esa perseverancia china la que de verdad hace que los negocios chinos salgan con esa fuerza y con ese éxito? 他说在欧本书，我经常说中国努力工作中国有一个结果，肯定了，一步一步一起工作肯定了，如果他们想做一个事情，肯定了要做了别的事情要做了。那么他说那个努力工作那个有一个结果肯定了想做了这个到这个中国经济发展的情况有什么影响？明白吗？中国发展的很快中国已经是第二个经济，要是第一个经济。那么这个跟那个中国人相反，中国人做的方法有什么关系？要是经济发展的快，要是人民都得到很好的好处利益，那么大家不能不干活，是吧？就得要努力的工作不能中国人说没有天上掉馅饼的，就天上给你掉下来一个大披萨，不可能的，是吧？这个都是人把它生产出来，把它做出来，我们才能够享受所以大家都明白，只有努力工作，经济才能发展。如果大家都不好好干活那么经济不会发展这么快。毛泽东的时代呢，他是强调调动一切积极的因素来发展把所有人都动员起来，一块儿都为了中国的经济发展共同朝着一个方向去努力现在也是这样，就一个国家的发展就靠全民族的共同的努力dice que por supuesto que la idea que tiene la persona china es que hay que trabajar aplicadamente, como digo en el libro, para conseguir algo que no puede venir del cielo. El tema es no puedes esperar que las cosas te lluevan directamente si tú no vas a por ellas y no trabajas en esa dirección. Y que por supuesto la contribución de todos al desarrollo chino es algo que tienen muy claro, que no es una cosa que pueda pasar solamente con un movimiento de una persona y que todos están contribuyendo a este engranaje. Y dice que precisamente Mao Zedong es eso lo que dijo, que él dijo que realmente todo el mundo tenía que ponerse en movimiento para conseguir que al final hubiera un desarrollo de la economía china muy, muy, muy rápido. Y eso llega Mao Zedong de Pabupa. Llega Pabupa. Un momentito. 对，毛泽东有这样的话，就是中国人都知道，叫做你要去做一件事情，发展经济也是这样，就要下定决心你一句一句翻译。对，你问了。下定决心，不怕牺牲，不怕死排除万难10000个困难去争取胜利，最后一定要胜利做一件事情下定决心，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。后来这句话呢
那个中国人民呢就传了，你看毛主席都说了，中国人连死都不怕，不怕牺牲嘛，连死都不怕，还怕困难吗？Que dice que sigue elaborando sobre lo de Mao Zedong, que siempre también es verdad que consideramos que no hizo nada en la contribución a lo que está pasando, de que él precisamente insistió mucho en este tema de que no había que tener miedo a hacer cosas, a ponerse en movimiento, que todo persona china tenía que ir contribuyendo y trabajar aplicadamente para conseguir que hubiera un desarrollo económico de China, lo vuelve a decir. Entonces dice que una vez, que claro, que todo el mundo escuchó lo que Mao Zedong decía, entonces se empezó a repetir eso de Mao Zedong dice que hagamos esto, dice que no debemos tener miedo. Entonces decía, bueno, habiéndoselo oído a Mao Zedong, todavía hay alguien que tenga miedo. No. Ha sido una especie de constante presente. Es decir, si nos lo ha dicho Mao Zedong, ¿tenemos que tener miedo a algo? No, tenemos que lanzarnos. Sí, pero ¿por qué dices que Mao Zedong no hizo nada? Si no me equivoco, fue Mao el primero en elaborar leyes de igualdad entre el hombre y la mujer. No era por la contribución a la mujer, hablaba de la apertura económica. Que siempre cuando hablamos de la apertura económica siempre empezamos con Deng, que claro, por supuesto es que es el artífice. Bueno, pero si estamos hablando de que las emprendedoras chinas también son un agente importante en el crecimiento económico, ya Mao hizo algo. Sí. Si no me equivoco, bueno. Hizo su mayor, de hecho para mí es la mayor, personalmente es la mayor contribución de Mao, el salto que la mujer dio. Gracias a él. Es la sociedad. Desde luego marcó el cambio. Pues 说到这儿，对，说到这儿就是这本书，我觉得。它不是说仅仅介绍了一些故事，它是东西方文化和东西方经济的一些交流，对，是一种精神上的一种东西方的交流。Sí, que dice que lo que en el libro ella sabe que se ve es que no es un libro donde hables de la economía china, sino donde ves precisamente la cultura del, bueno, ella decía de la parte del este, pero bueno, sí, en realidad oriental, pero es de China, la cultura, qué contribución tiene a todo el tema económico y realmente cómo eso a nivel micro las cosas pasan. Bueno, pues quería preguntar. 我们的女士们，不管是西方的还是东方的，我们自己要尊重自己，叫自尊，自己要尊重自己，要自强，自己要发展自己，要强大起来，不靠别的什么人哈。有的人说，在中国也有，就不如嫁一个好丈夫，现在呢，大家就想要自立。自己站立起来，自己要尊重自己，自己要变得更强大，自强，要展现这样一种精神，不要别人说我们什么，我们都不管，别人说我们不行，我们就要做出来让他看一看，我们行。Sí, que dice que realmente ellas no se han preocupado demasiado de somos chinas o somos occidentales, sino ni de lo que la gente pueda decir al respecto. Hay que hacer esto, tenemos que ser autosuficientes, vamos a hacerlo. Entonces dice que ahora, en este libro, es la primera vez que en Occidente se puede empezar a ver un poco eso. Que también esa actitud que les ha dado, o sea, lo importante era el saber que tenían la capacidad de hacer una cosa, que la iban a hacer, ponerse en marcha, y lo demás les daba igual lo que pensase el resto del mundo. Y bueno, que lo han conseguido, eso, que la gente pueda ver que lo han conseguido. Sí, haciendo así, ¿no? Imposible que diga el nombre porque, como verán, el chino para mí no es tan sencillo como se ve que es para ti, Julia, pero una de ellas decía que toda su ambición de emprender empezó diciendo, bueno, yo no entiendo por qué en Occidente pueden tener esos coches, esas casas y ese nivel de vida, porque yo no puedo, pues voy a ponerme a ello para de verdad poder llegar, y que al final efectivamente pues llegó. Quería preguntar,
cómo, bueno, a raíz de todo lo que nos ha comentado sobre, bueno, la capacidad de perseverancia de la población china, de cómo a través de Mao se dieron cuenta pues de que tenían capacidad para todo y por qué no voy a hacer yo esto y cómo se pusieron a ello, que nada cae del cielo efectivamente, ni aquí, ni en China, ni en ningún sitio. Pero bueno, aquí en España supongo que una persona que viene de esa cultura de trabajo y de esa sociedad llega y nos ve a nosotros, los españoles, que hacemos nuestras jornadas de 8 horas, paramos a comer, los fines de semana apagamos el móvil, ¿no? Pues como se sabe que somos en España, la siesta, ¿cómo se nos ve? Desde fuera, ¿no? Desde la mentalidad de una persona que pone de verdad todas sus horas y todo su empeño y que no descansa, que de hecho en el libro contabas que pues una de las reuniones que tienes con una de las emprendedoras es un domingo y dices, sorprende la cantidad de reuniones y la cantidad de actividad que sigue habiendo, sea domingo, sea lunes o sea el día que sea, ¿no? ¿Cómo se nos ve desde fuera? 大想问你啊，你们中国人是不是每天都有工作啊？不放假，还有每天都有很多小时工作啊。你们都不放假，星期六、星期天还工作啊，还做生意，对，这个不管是星期六是星期天都可以。那么来西班牙的时候，他告诉你看，你去外边的，你看人，比如说喝咖啡，然后午饭的时候也用很长时间，然后周末的时候，晚饭的时候也外边吃饭，然后周末的时候也不想听手机，不管电脑，都放假了。那么他说肯定了，你看这个情况。那么你觉得我们的做的方法是什么？比你们的方法，我们的方法呢？对，比你们的有什么？什么好不好的地方？我认为，该休息了就要休息，该工作了就要工作，我觉得很好。我到西班牙来，我经常看到街上的人，不管老人、孩子、年轻人都很高兴、很满足的样子。会回他们的朋友，在街上坐椅子，吃一点东西，吃一点，喝一点什么。我感觉到生活的，特别是这些老人，非常的安详幸福，我觉得这非常好。我们中国呢也是，也要创造这样的和谐的社会，中国是现在世界上第一个把这个贫困人口消灭了1半的唯一的一个国家，这是联合国1000年发展目标的要求，中国第一个做到了。那个现在呢，我们随着城镇化，再有5年，我们的中国的城镇化率就达到50%了。就是农村变成城市，要有1半的农村就城镇化了，所以呢，这些农民的生活呢也会很幸福，都变成城市了，那个中国呢也要创造，就是说在我们经济发展的很快的同时，让这个大家呢都能够公平公正的都能够来共享这个成果。不管是农民，不管是城里人，都一块儿来享受。我们正在构建和谐的社会，完了，社会会更加民主，更加开放。现在我们和世界也都越来越密切了这些关系。Sí, dice lo primero, bueno, que cuando que ella viene aquí y observa, lo dice en positivo, no en negativo, por la siguiente parte. Que es que, y es verdad que lo ha venido diciendo varias veces, porque observa a la gente fuera y ve, por ejemplo, pues a la gente mayor que está afuera, les ve la cara como sonriente, luego ve a la gente hablando como con amigos y tal. Entonces dice que esa parte, eso que ella dice, esa parte que es positiva, dice que esa parte
de alguna manera en China es un objetivo ahora mismo dentro de lo que es la economía china. La gran transformación en el plan quinquenal actual, hay una gran transformación también como objetivo de todas las zonas rurales que cada vez se van a ir desarrollando más y van a incrementar su estándar de vida y su nivel de vida. Entonces dice que la gente va a tener así pues como un mayor nivel de felicidad y de confort. Entonces en la parte esta, que es la primera que nos ha dicho, lo que nos ve desde el punto de vista positivo. Ahora la pregunta desde el punto de vista económico. Llega se y bufen, hayo y capieta bufen y bufen se llega a sin de sechin, hayo llega dui jinjin o mandatsuo de fanfan, vinimen de suo de fanfan semayan, en que dui fallan jinjin o mandatsuo de fanfan, genimen suo de fanfan y buyan. 发展经济呢，就是有些企业家他星期六、星期天，比如说这个客户来了，他说我不给你谈生意，那么他就失去了这个客户，所以他也舍不得，就愿意星期六、星期天，也要工作。但是现在我们女企业家已经学会了，就是他们的休闲时间往往是和他的客户、他的合作者到一个比如说可以就是一个健康的俱乐部，他们一边谈着生意，就一边给他按摩了，按摩了就也谈了生意了，也休息了。他们现在学会这样工作。但是还有就那个你们说的方法对你们的经济比我们说的方法好，他也问这个，因为是肯定了好，结果是肯定了好。他们这样工作认真的态度都不怕牺牲他的休息的时间去工作，这个是怎么说呢？值得表扬他们的鼓励他们的。但是呢，也不要弄得太累。我感觉到就是劳累了一个阶段，星期六、星期天去享受一下生活，对一个人的身体对他的精神呢都有好处。我认为还是要把这两种方式结合起来吧。Dice que, bueno, primero, que por supuesto, por ejemplo, las emprendedoras, el que sea el viernes o que sea, el sábado o que sea el domingo, si viene un cliente, hay algo importante que hay que hacer, da exactamente igual, o sea, hay que atender ese tema. Pero también decía que cada vez se está haciendo más, claro, cuando ya tienen cierto nivel, el hacer eso intentando compatibilizarlo con alguna cosa que también les esté aportando placer. Decía, por ejemplo, como es muy clásico, eso es verdad, en China gusta mucho, porque es caro, el masaje. Entonces a lo mejor ir a darse un masaje, o sea, tienes que hablar negocios con alguien, y entonces, bueno, pues te vas a dar un masaje, entonces por un lado te están dando el masaje, como sería ir a jugar al golf aquí, por el otro lado, exactamente, vas intentando hacer algo que a ti te relaja también simultáneamente. Y sí decía que claro, que de todas formas sí que es cierto que la actitud esa de disposición a trabajar continuadamente para el resultado de la economía, pues que sí está dando buenos resultados, claro. Que aquí en España somos unos vagos a ojos chinos. Es que ese tema, por eso la he tenido que volver a preguntar, porque no quería entrar en la comparación de las economías, porque los chinos suelen ser así. Entonces, bueno, me ha hablado más discretos. Me ha hablado de a nivel de China sí da buenos resultados el hacer eso. 在中国也有一些企业家，他们由于工作的压力太大，叫英年早逝。就是很年轻的时候就得了病，有的就死了，这就不好了。这个工作呢也不要过于的劳累，积累了这些劳累就成了病，甚至于死了，这就不好了。应该要学习西方人会生活、享受生活的这一面。Sí, lo que sí dice es que es cierto, por eso esta generación es única,
que esta generación misma está dando cuenta de que evidentemente esto tiene un precio para la salud y que que hay que intentar conseguir un equilibrio también entre lo que trabajas y lo que tu cuerpo puede dar de sí. Y que eso, claro, nosotros lo hemos hecho, digamos que llevamos más tiempo y lo hemos hecho mejor. Y así nos el va. Equilibrio. Hay que decir. Bueno, y esto, nos cuenta las partes positivas de lo que ve nuestro. Que y eso es fenomenal, es lo que te quería decir a ti, que tú has vivido las dos realidades, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, ahora que hay tantos negocios chinos y van tan bien, porque realmente es lo que decíamos antes, abren a las 8 de la mañana y cierran a la 1 de la mañana si sigue habiendo gente en la calle. O sea, no se ciñen a las 8 horas de rigor que hacemos nosotros y luego pues les va muy bien, y los negocios españoles, en vez de tomarles de ejemplo, somos así, lo criticamos, e incluso ha habido ciudades como y comunidades autónomas como en Galicia que han querido incluso cerrar los negocios que llevan los chinos por sentirse amenazados, porque son mucho más productivos que nosotros, porque trabajan mucho más que ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo somos aquí en España? Y te lo quería decir, ya te digo a ti, que vives las dos realidades, que probablemente en China se vean unas actitudes de trabajo en España y se adopten para llevarlas a su país y sacarlo adelante, y aquí en España, en vez de decir, oye, mira qué ejemplo tenemos al lado, que crecen a un 10% anual casi, ¿no? Pues en vez de verlo un poco como un ejemplo, lo vemos como una amenaza y pretendemos eliminarlos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y a mí me preguntas en particular. Sí, yo creo que es desconocimiento económico, diría. O sea, evidentemente lo que ella de alguna manera dice al ver la parte positiva nuestra es que para el ser humano, o sea, lo que habíamos conseguido en la parte desarrollada europea, que ha sido la más del estado del bienestar, todavía más que la americana, porque el americano nunca paró de trabajar en vacaciones y estas cosas, y el japonés tampoco. O sea, la semana de vacaciones del japonés. Lo que hemos conseguido realmente, claro, es un sueño desde el punto de vista personal, a nivel individual. Lo que ocurre es que, claro, hay una cosa que es la realidad económica mundial. Entonces, cuando miras la realidad económica mundial y lo que se llama la competitividad, al final, nos guste o no nos guste, para tener un determinado nivel de vida, necesitamos mantener unos niveles determinados de desarrollo económico y de productividad. Y si no los tenemos o lo perdemos, esa competitividad, no podemos echarle la culpa a los de fuera. No podemos decir que es que si el chino... el otro día presentamos el libro donde ha venido ella a participar, de hecho, que fue la Conferencia Internacional de Economía Aplicada. Ella daba una presentación precisamente sobre este tema en la mesa de mercados emergentes el jueves en Madrid. Entonces ese día teníamos también la presentación del libro, y me comentaba una persona, por ejemplo, cómo va a un bar siempre a desayunar en el fin de semana, un bar normal español que está gestionado por chinos ahora. Dice, son los que han mantenido el negocio, que había estado rotando un montón de tiempo, son los que yo voy allí, la tortilla está bien hecha, los churros están calientes, la bollería está reciente. Dice, claro, a diario voy a otro, más cerca de casa, porque tengo que andar un poquito más, y siempre está echando este señor peste, si se puede usar esa palabra, de cómo hacen negocios los chinos. Dice, pero claro, yo no se lo digo por educación, pero si tú tienes la tortilla, decía el rancia, y no me cuidas a mí igual, a nivel de cliente, pues no es un problema tuyo, o sea, del chino. Es un problema de cómo tú estás dando servicio al cliente. Entonces, eso tiene que ver, pues eso, con el conocimiento de lo que cómo funciona la economía. Yo siempre digo que no es culpa para nada de los chinos. Es como cuando dicen, no, es que han destruido determinados sectores. Bueno, a ver, quienes hicieron el sourcing para producir allí no fueron las empresas extranjeras. Las inversiones, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago algún tema de formación específica sobre China, siempre digo, en China no había ni capital, ni tecnología, ni talento. Había personas, pero no talento en el sentido talento en el sentido que lo entendemos aquí. Estaba todo en Occidente. Hoy hay dinero, tecnología y talento de verdad, en ese sentido. Algo de culpa tendremos nosotros, cuando a veces hemos dado cosas gratuitamente, por ejemplo, los americanos han sido súper generosos en ese sentido, pero algo de mucho tiene la parte china.
Si la parte china ha sabido captar, absorber y hacerlo sola, es su mérito, porque otros países tienen oportunidades y no lo han hecho exactamente igual. Entonces, sí que es cierto que son un gran reto. Eso es así, y además que son muchos. Entonces, cuando tienes muchas mentes pensando y graduándose, es lo mismo que emprendiendo, lógicamente tienes que tener mucha creatividad también. El número es algo a lo que no hemos estado acostumbrados. Estados Unidos ya ha tenido muchas ventajas competitivas por tener pues más de 200 millones de personas, pero claro, eso multiplicado al nivel de China, y lo que ya está diciendo, según las zonas rurales se van urbanizando más y va aumentando el desarrollo global, es una maquinaria imparable. Entonces, o nos damos cuenta de eso, o y de que nuestro nivel de vida pues va a tener que ajustarse a este nuevo modelo económico mundial, pero que tenemos que ponernos las pilas, por supuesto. Ellos no se van a parar. Es lo que iba a decir. Nosotros somos más de vivir por encima de nuestras posibilidades y ellos son más de ser austeros para poder vivir en sus posibilidades, ¿no? Y con respecto a lo que has dicho antes de pues en la cafetería donde no paraban de rotar los dueños hasta que llegaron los chinos y se asentaron y consiguieron sacarla adelante, es lo que pasa siempre en China, ¿no? Leí un día en un libro y te lo quería comentar para preguntarte al respecto, que eso, que de alguna manera los chinos vienen a hacer negocios donde Occidente ha tirado la toalla. Es decir, el libro este iba sobre China en África, ¿no? Sobre los chinos en territorio africano, y decían, los chinos vienen eso, donde los occidentales ya hemos tirado la toalla, ya no queremos hacer nada, ¿no? Bueno, pues llegan y con su capacidad de trabajo y de sacrificio, al final lo sacan adelante. Es que muchas veces, le puedo comentar, pero muchas veces tienen una manera, bueno, muchas veces no, generalmente, una manera diferente de concebir la manera de hacer negocios, una aproximación diferente. O sea, nosotros lo aproximamos desde un ángulo, por eso yo hablo de paradigmas diferentes, y yo desde otro lado. Ta causua, yo de Shanghai a Sifanren, pero yo sai feio. Yo de Shanghai, Sifanren sei se suo de buja, suo bulia. Dao Yonggoren de se ho kai se suo llega Shanghai, yo changonda. 他说应该为什么应该是这个说的方法不一样的，这个就具体的情况具体分析吧。对啊，就不好说了。对，但是一切也是啊，他们试一试，他们想就成功肯定了，试一试就有了，是不是？是，我也觉得是，应该更多的要替就是当地的人去想。你要融入到人家那个地方去，你要替他们想，他们需要什么，不要老想我怎么很快赚到钱。Dice, bueno, que claro, hay que ver cada situación independiente, pero que sí que es muy importante lo de adaptarse a las necesidades locales del mercado, sobre todo lo que llamaríamos el servicio al cliente. O sea, la primera prioridad, que eso también lo dicen las emprendedoras, y luego muchas de ellas aquí en este libro inclusive son millonarias, aunque no lo parezca a veces viéndolas, pero es que el primer objetivo no debe ser mañana gano dinero, sino el primer objetivo es yo sirvo al cliente, estoy en el mercado local y a partir de ahí voy creciendo. ¿Qué es lo que pasa aquí con los negocios chinos? Que, bueno, comentaba antes en la redacción con mis compañeros que la clave del éxito ya no solo las horas que están abiertos, sino que tú vas a un negocio chino y pides algo que no hay y al día siguiente se aseguran que lo haya y además que lo tengas disponible ya el resto de la vida que tenga el negocio, ¿no? O sea, que de alguna manera sí que es cierto que se preocupan más, ¿no? No sé cómo será allí, pero desde luego aquí cuando salen al exterior cuidan mucho más al cliente que aquí, que lo damos un poco más por hecho y al final tenemos más todas las de perder. Yonggoren son Yongwa Laila, suo Shanghai Saiyeli. También Saiyeli yo de Yonggoren. También Kaishe Shanghai, también suo Shanghai da de Fanfan, Biwomen de Fanfan, Bui anda también su virusuo. Yo iga que hu su yao shema donsi. También meyo, Jintian meyo. 明天起了，他们明天就有了。那说西方人不关心，明天有了，但是中国人肯定来关心，明天就有了。还他们也关心，如果那个人想有什么，别的人也有，
肯定了，也跟着学。对que sí. Que sí, ¿no? Sí. Que efectivamente, bueno, sí. pues... 我觉得这个企业家到世界任何一个地方去做生意，也像一颗种子，就像一颗种子，你走到了哪个国家，你就要把这个国家作为你这个种子的土地，你要在那儿生根、发芽、成长。Sí, que cuando llegan, que todos tienen muy claro que si llegan a un país, bueno, que piensa, vamos, que todos tienen muy claro que si llegan a un país tienen que empezar según eso, a un país o a un sitio, ¿no? Donde las normas locales empezar a poco a sentarse y a partir de ahí desarrollarse hacia arriba. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por acercarnos un poco más a esta realidad, ya no solo de la forma de emprender del país en sí, sino de estas mujeres que desconocíamos aquí en Occidente y de las que tenemos muchísimo que aprender. Bueno, pues muchísimas gracias también, encantadas. Y se chinchi ni hui shu shaiyan. Xian shu shaiyan ma. Women wala. Ni xian shu 你先说事情，我们完了。再说谢谢，谢谢。gracias a la señora。谢谢给我们这样一个机会，能和西班牙的观众朋友们交流，谢谢。Ok, que gracias y que encantada de estar con los amigos españoles.